fine. Do you see my screen? Yes, we can see it perfectly and we can hear you perfectly. So I was just remind everyone that Ramon is actually working with public health data at the moment. His visualizations are beautiful. It was one of the people that inspired me when I started using Tableau Public. And without any further ado, please, Ramon, welcome and thank you for joining. Thank you so much. My presentation is going to be, the slides that I'm going to present, it's going to be in English, but I'm going to talk in Spanish because this is for Latin American people, right? Yes, precisely. It's fine. Okay. Thank you. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer pues tener la oportunidad de presentar y hablar un rato con ustedes, presentar algunas de las experiencias que he desarrollado, que he tenido. Voy a hablar un poco, hacer información general sobre mí. O sea, yo soy, como decía Anisa, soy cubano. Soy graduado de Ingeniería de Sistemas, pero cosas de la vida, después que me gradué fui a trabajar a un instituto de investigación en ciencias médicas, y en ese instituto de investigación, que se llama Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, que está ubicado en la ciudad de La Habana, me expuse o aprendí epidemiología, o vi estudiar estadística, había estudiado estadística en mi carrera universitaria, pero aprendí un poco de la aplicación de las estadísticas en el análisis de datos, pero específicamente en las ciencias médicas, ¿no? Y bueno, siempre tuve interés en como tenía mi formación en ingeniería de sistemas, tenía habilidades para desarrollar software, programas de computadora, siempre tuve el interés en desarrollar, en transformar los métodos epidemiológicos en herramientas que fueran fáciles de utilizar por mis compañeros de trabajo, por los servicios de salud pública y epidemiología, tanto a nivel nacional como subnacional en mi país. Bueno, tuve oportunidad, como trabajaba en un instituto de investigación, tuve oportunidad de participar en diversos proyectos de nivel nacional. Eso me llevó también a comenzar a vincularme con la Organización Panamericana de la Salud y desde 1994 empecé a colaborar, a participar con la Organización Panamericana de la Salud y en 1999 me invitaron a venir aquí a la sede que está de la Organización Panamericana de la Salud, que está en Washington, D.C. De manera que llegué acá a Washington en 1999, en marzo, que ya casi tengo 20 años por acá. Aquí en la organización, en un inicio estuve desarrollando un software, un sistema de información geográfica con funciones específicas para el análisis de datos de salud pública y de epidemiología. Y bueno, fui moviendo mi carrera también al área de análisis de datos. Tuve formación en epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Hopkins en Baltimore y bueno, he hecho toda una carrera aquí en la Organización Panamericana de la Salud. Dicho sea de paso, para los que no saben, la Organización Panamericana de la Salud es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para el continente americano. O sea, toda la región, cuando yo me refiero en lo adelante a la región de las Américas, me refiero al continente americano que va desde Canadá hasta el extremo sur con Chile. ¿Okay? Y en realidad tenemos en la región alrededor de 48 países y territorios. Ok, entonces mi charla va a ser más sobre, voy a intentar presentar un problema de salud pública que tenemos en la región y que hemos estado observando y trabajando también con los países tratando de orientar o colocar, o sea, presentar evidencia que sirva para toma de decisiones, para formular políticas de salud, etc. En este caso estaríamos hablando de lesiones producidas por armas de fuego. Y bueno, vamos a estar enfocándonos en la región de las Américas y
Particularmente vamos a dar información de qué está sucediendo en Brasil, México y Estados Unidos, como hemos seleccionado 3 países un poco para que vean cómo está la situación de las lesiones donde el medio utilizado son las armas de fuego. Yo voy a intentar, con mi presentación, que por lo que he visto va a ser muy diferente a las que han presentado otros compañeros, voy a intentar ilustrar el ciclo de análisis, intentando ir desde de la selección de los datos, el proceso de transformación que se requiere para esos datos para obtenerlos listos para el análisis y visualización de ellos, y después intentar interpretar un poco los hallazgos que se han encontrado a través precisamente de las visualizaciones interactivas. De manera que voy a presentar un resumen del problema. Después voy a formular algunas preguntas de investigación de interés que nos llevan entonces a seleccionar la fuente de datos, a seguir el proceso, diríamos, de análisis. Y finalmente voy a mostrar 2 visualizaciones interactivas que nos van a ayudar a presentarles a ustedes los hallazgos de tanto el nivel como tendencias y distribución geográfica de las lesiones por armas de fuego, y finalmente vamos a cerrar con algunas conclusiones, diríamos, o recomendaciones. Entonces, para comenzar formulando el problema, estoy utilizando esta gráfica donde está indicando que en el 2016 a nivel mundial se han registrado o se estiman 251.451 personas que han muerto producto de lesiones donde se ha utilizado el arma de fuego. Además, aquí este tipo de gráfico nos estamos resaltando cómo la región de las Américas ocurre o tiene en este mismo año más del 50% de las defunciones mundiales. Y después van a ver cómo 3 países de esta región, Brasil, México y Estados Unidos, aunque son países que reconocemos que tienen un volumen de población grande, pero estos 3 países registran o se estima que tienen el 66% de las defunciones que ocurren en la región de las Américas por esta causa. Entonces, primero, que quiero decir que la región de las Américas, el problema de las lesiones por armas de fuego es un problema de salud pública importante. Tiene casi el 60% de las defunciones que ocurren en un año en todo el mundo. De manera que este elemento lleva a que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud preste atención a este tipo de problemas. Entonces, este es más o menos el panorama, la situación que hay, porque es importante tocar esto. El abordaje aquí es complejo, es un tema también sensible, etcétera, y voy a intentar ilustrar un poco este asunto. Ok, usualmente comenzamos con unas preguntas de análisis o unas preguntas de investigación. Muchas veces utilizamos instrumentos como Tableau que nos facilitan tanto el análisis de los datos como la visualización de datos. Corremos muchas veces el riesgo de que vemos un juego de datos o un set de datos y empezamos a hacer gráficos y a mostrar cosas. Creo que otros compañeros en el día de hoy lo han estado resaltando. Es sumamente importante formular desde un inicio o tener a mano unas preguntas de investigación a la cual queremos responder o que queremos encontrar sus respuestas. Sin estas preguntas es difícil, es intentar hacer gráficos o poner números enfrente de uno sin saber a dónde vamos. O sea que yo recomiendo siempre comenzar formulando las preguntas de investigación. Entonces, en este caso hay unas 4 preguntas de investigación. Queremos saber cuál es tanto el nivel como las tendencias y distribución de la mortalidad por armas de fuego, por lesiones producidas por armas de fuego
tanto en el mundo, en la región de las Américas, como en algunos países como Brasil, México, Estados Unidos. Queremos saber, bueno, dónde ocurre más esto, en qué grupos de edades, en qué sexos, en qué grupos de población ocurre más o menos este fenómeno, estas muertes. Y por otro lado, queremos saber, bueno, cuál es la distribución geográfica que tiene esto en la región. O sea, todos los países, cómo se distribuye la mortalidad por armas de fuego en la región. Nos interesa también saber, bueno, la tendencia que tiene la mortalidad por lesiones producidas con armas de fuego. Está incrementándose, está decrementándose, se mantiene constante. Este tipo de cosas es la que usualmente nos interesa conocer. Entonces, basado en estas preguntas, hemos seleccionado una fuente de datos que es las estimaciones de la carga de la enfermedad producidas anualmente por el estudio de carga de enfermedad que lidera el Instituto de Health Metrics and Evaluation, que está basado en Seattle, en Washington, el estado de Washington. Este centro tiene, o sea, un montón de, o sea, alrededor de 3.000 colaboradores de todo el mundo y de manera sistemática, anualmente, hace estimaciones de más de 350 causas diferentes y produce más de 38 millones de puntos de datos, 38 billones de puntos de datos para 195 países del mundo, y algunos de los países estima también las diferentes medidas de salud de la población a nivel subnacional, como es el caso en la región de las Américas de Estados Unidos, de Brasil y de México, que vamos a ver a continuación. Lo interesante es que este estudio y esta institución sus estimaciones las pone disponibles al público, y van a ver aquí que hay un enlace a una herramienta que yo les voy a mostrar ahora muy rápidamente. Permítanme moverme acá. O sea, ven, este era el link que le estaba mostrando, el enlace. Este sitio del Instituto de Health Metrics and Evaluation, y es una herramienta interactiva en línea que nos permite usar una serie de filtros que están en esta zona para seleccionar los indicadores que nos interesan. Por ejemplo, aquí yo estoy seleccionando el nivel mundial y estoy seleccionando también, déjenme ver si llego abajo, la región de las Américas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puedo seleccionar la serie de años, o sea, los años para los que yo quiero descargar datos. Aquí hay diferentes contextos. Puedo seleccionar datos relacionados con causas de muerte o con factores de riesgo, o con la etiología de diferentes enfermedades, etc. Hay varios contextos para seleccionar acá. Podemos seleccionar también los diferentes grupos de edades para los que queremos información. Podemos definir también cuáles son las métricas por las que nosotros estamos interesados. Podría decir, ok, por ejemplo, yo quiero, quiero tener números, se refiere a valores absolutos, porcentajes, se refiere a valores relativos, pero en forma de por ciento, y tenemos tasas o rates o tasas, que es el número de casos o de funciones o individuos que padecen tienen un padecimiento respecto a la población. Y bueno, hay otra medida que no estoy seleccionando yo aquí, que es la probabilidad de morir. Van a ver también que hay un número de medidas, ¿sí? Yo estoy trabajando solamente con las muertes, pero hay un número importante de medidas que el estudio produce. También podemos ver la descomposición por sexo, etc. A mí me va a interesar ahora mismo, supongamos, ambos sexos. Y aquí tenemos una lista enorme de causas. Esta lista tiene 357 categorías aproximadamente. Yo básicamente estaba seleccionando aquellas que tienen que ver con armas de fuego, y vamos a estar trabajando, y lo que les voy a mostrar a continuación es información sobre estas tres categorías de causa, que son daños
siempre utilizando, o sea, daños, siempre utilizando armas de fuego. Esta es, no unintentional significa que son accidentes que ocurren, ¿sí? Accidentes, daños que se producen accidentalmente, pero utilizando armas de fuego. La segunda causa que ven aquí, que se llama self-harm, harm by a firearm, se refiere a suicidios, o sea, es autodaños que se producen con armas de fuego. Y la tercera opción es physical violence, que se refiere a homicidios o violencia, ¿okay? Con armas de fuego. Entonces, lo interesante es que aquí usted puede decir search, y entonces le muestra el resultado de su selección, y de hecho más abajo presenta unos gráficos muy sencillos de línea con la información que usted ha solicitado. Pero tiene interesante que usted puede descargar en un formato plano, formato CSV, esos datos. Usted selecciona, usted puede le pregunta aquí que si quiere, bueno, con los datos los tiene solamente con sus códigos o los nombres de las categorías. A mí usualmente uso ambos, y posteriormente le pide a usted un email donde usted somete la solicitud y genera una página donde aquí genera inmediatamente el archivo con los datos que usted seleccionó. Si la selección que usted ha hecho es muy grande, él va a generar múltiples archivos. Estos archivos son todos compactados. Yo le voy a mostrar un ejemplo aquí de uno de esos archivos, las columnas, o sea, las variables que tiene. Este es uno de los archivos que yo bajé para este caso. Y fíjense cómo tienen el código de la medida, el nombre de la medida, un código de la ubicación o del país, etcétera. Y aquí el nombre de este caso se refiere a Brasil, Espíritu Santo, que es un estado en Brasil. Después el código del sexo, los sexos, estoy bajando mujeres, hombres o ambos sexos combinados. El código del grupo de edad, fíjense que hay aquí las edades, hay muchos tipos de edades. Aquí la causa, este es el código de la causa. La métrica que estoy usando, en este caso seleccioné tanto números absolutos como tasas, el año, y después están los valores de la estimación puntual con sus intervalos de confianza de la estimación. Entonces, esta básicamente es una de las tablas que yo descargué. En mi caso, la selección fue grande, por lo tanto generó múltiples tablas. Les voy a mostrar, vamos a pasar al paso siguiente. Aquí ya les comenté de esta herramienta. Lo interesante es que, de nuevo, son datos que están disponibles públicamente y que podemos utilizar para los análisis. Después que yo descargué los datos, obtuve un sinnúmero de archivos, y esos archivos tuve que utilicé Tableau Prep para organizarlos o prepararlos y tenerlos listos para el análisis. Les voy muy rápidamente a mostrar el workflow. O sea, como ustedes ven, todos estos son diferentes tipos de archivos que yo descargué. Casi todos tienen el mismo formato. Sin embargo, yo necesité procesarlos de manera que, por ejemplo, déjenme bajar un poquito. Estos archivos que hay en esta zona, todos tienen información sobre Brasil y México. Sin embargo, estos otros, a ver un momentito si es cierto, sí, Brasil y México, todos estos archivos son de Brasil y México. ¿Okay? Lo que hice fue, entonces, hacer una unión de todos esos archivos y después entrar a un proceso de limpieza, de aplicar diferentes filtros, etcétera, a los datos, o transformar, crear algunas variables, etcétera. Fíjense cómo aquí tengo un archivo que es de la región de las Américas, solo tiene datos de toda la región a nivel regional, y después tengo por aquí los archivos que corresponden a Estados Unidos, ¿okay? Que ellos los tuve que también unir, después hacer un proceso de limpieza de ellos, que en realidad lo que hice aquí fue solo eliminar una variable, una columna en la tabla, que en realidad genera este paso de unión.
y posteriormente, bueno, hice otros pasos de limpieza de datos. Ustedes pueden ver aquí, hice cálculos para, o sea, creé nuevas variables para distinguir los datos que son de nivel de país y los datos que son de nivel de estados y nivel regional. Y así, eso es lo que aparece en cada uno de estos pasos que hay aquí arriba, que finalmente se unen todos los flujos, o sea, todos los datos que llegan. Hago finalmente una transformación donde elimino el nombre de las tablas que genera el propio flow de Tableau Prep. Aquí hice una unión con una tabla que es un catálogo que tengo, un catálogo de países y de estados, para poder tener correctamente los nombres de los países, etcétera, los datos que necesito. Se hace una unión con un join con ellos. Finalmente hay quité algunos campos que no me interesan y finalmente produje el resultado final con o sea, un dataset, un set de datos listos para ser analizados. Para mí es sumamente útil Tableau Prep. He usado también para este tipo de procedimiento Alteryx, pero una vez que salió Tableau Prep me parece que es sumamente una herramienta fácil de utilizar, fácil de aprender y que nos da mucha libertad para hacer el proceso de transformación e integración de los datos. Entonces, bueno, a mí me interesaba, tengan en mente que teníamos unas preguntas de análisis. Normalmente, una vez que los datos están preparados, hacemos un proceso donde empezamos a observar, o sea, utilizamos Tableau para explorar un poco las diferentes medidas, etcétera, por dimensiones, etcétera. A mí me interesaba, después de haber explorado un poco esos datos, produje esta visualización que tiene tres elementos fundamentales. Primero me interesaba distinguir las defunciones por tanto a nivel mundial como regional, como los tres países que seleccioné, y van a ver en la parte superior de la visualización cómo tenemos los valores absolutos, pero también estamos mostrando qué proporción representan esas defunciones respecto a cada uno de las categorías de región, o mundo, la región o los países, ¿sí? Entonces, fíjense cómo empezamos a ver acá que la categoría de homicidios es la que se lleva la proporción más alta. Eso se ve tanto acá en el gráfico de barras horizontales como en el de proporciones, ¿ok? Es interesante que estamos mostrando para un año determinado, pero podemos cambiarlo. Estamos mostrando también datos aquí mismo para el mundo entero, ¿sí? O sea, perdón, la parte superior tenemos información resumen de cada una de las áreas geográficas o áreas de interés que tenemos, ¿sí? En el centro, esta zona central, vamos a ver que tenemos entonces la distribución de estas muertes por grupos de edad. Fíjense cómo por grupos de edad y también por sexo. Fíjense cómo en este caso las lesiones son mucho mayores en los hombres que las mujeres, y comienzan a ocurrir lesiones en los grupos jóvenes, que es la que tienen los números mayores. Fíjense que a nivel mundial, aquí también estamos colocando las proporciones de esas defunciones, y como pueden ver también son los homicidios o la violencia lo que se lleva a las proporciones más altas, pero fundamentalmente es en hombres. Y finalmente abajo intentamos saber cómo es el nivel de la mortalidad. Ya aquí no estamos hablando de defunciones, sino estamos hablando de defunciones per cápita, o sea, defunciones por cada 100.000 habitantes. Y entonces tenemos las regiones o las regiones que o sea, el mundo, estamos comparando la región de las Américas, Brasil, México y Estados Unidos con el mundo. Ahorita estaba mostrando aquí el asunto del filtro de la ubicación, y esto va a modificar ya no la parte superior que es resumen, que es información resumen, sino esta zona de la distribución por edad y sexo. Entonces, fíjense cómo en el caso de Brasil,
diferente a que a nivel mundial, Brasil, las proporciones por violencia son mucho mayores y de nuevo, fundamentalmente en hombres. Diferente, por ejemplo, al caso de México. Bueno, México es parecido, tiene menos, pero es parecido a Brasil. Les voy a mostrar el caso de Estados Unidos para que vean la diferencia. Fíjense que en Estados Unidos ya el suicidio es el que comienza a aparecer en el patrón de funciones por armas de fuego, o sea, de lesiones por armas de fuego. Van a ver en las tendencias que hay por cada una de esas regiones, de cada una de las causas. Noten que las lesiones por armas de fuego, pero que son accidentales, son mínimas comparados con el suicidio y el homicidio, que es quien se lleva que tiene los niveles más altos de ocurrencia o de mortalidad o a riesgo de morir por este tipo de causas. En este caso, Brasil es el país que tiene los niveles más altos en la región, o no en la región, perdón, tiene los niveles más altos entre estos países seleccionados. Para que tengan una idea, esta línea acá es el nivel mundial. En verde es Estados Unidos, otro color es México, aquí tenemos la región de las Américas y Brasil está por encima, de hecho, que el nivel promedio de la región de las Américas, en el caso de homicidio. Suicidio, diferente a homicidio, es Estados Unidos quien tiene los niveles más altos y sus tendencias, como pueden ver, se mantienen más o menos constantes, no hay ni reducción ni incremento, aunque en los últimos años hay un ligero incremento de la mortalidad por esta causa. Esta visualización, de nuevo, interactiva, podemos irla viendo por cada uno de los años y viendo cómo se mueve desde 1990 para acá. ¿Okay? Entonces es un poco exploratoria, nos ayuda a ver la situación en el tiempo, en diferentes lugares. Podemos verlo para la región de las Américas, para México, para Estados Unidos o para el nivel mundial, etcétera. Es puramente exploratoria, pero nos ayuda a entender un poco cuál es el problema. En fin, este es más o menos el panorama que queríamos mostrarles. A partir de aquí nos interesaba ver un poco, bueno, cómo se distribuye este problema, cuál es la distribución geográfica de este problema en los 3 países que hemos seleccionado de la región, Estados Unidos, Brasil y México. Entonces preparamos otra visualización que vamos a mostrarle acá. Fíjense cómo esta visualización tiene 3 elementos en general. Un mapa con la distribución de la mortalidad por la causa seleccionada, pero fíjense que ahora los datos están ya no solo a nivel de país, sino están a nivel subnacional. Debajo del mapa, bueno, tenemos su leyenda. Hemos hecho también un gráfico de dot plots que tiene superpuesto el box plot o el chart de box plot. Nos interesa conocer de cada uno de estos países cuáles son los estados, cómo está la distribución de cada uno de los estados y fundamentalmente identificar aquellos estados que tienen, que son outliers o que están alejados de la tendencia central de este problema en cada uno de los países. Entonces, por eso incluimos este tipo de gráfico de box plots. Una combinación de dots plot con box plot, ¿sí? Para poder analizar un poco estos datos. Ahora mismo, bueno, aquí a la derecha van a ver que tenemos un gráfico de tendencia parecido al que vieron antes, donde estamos mostrando la región, o sea, Brasil, la región de las Américas, México, Estados Unidos y el nivel mundial. En este caso es las tasas de mortalidad por habitante, por 100.000 habitantes. Y estamos reflejando aquí las 3 causas juntas, ¿sí? Las 3 causas, tanto homicidio, suicidio como accidente, usando armas de fuego. Quiero destacar aquí un elemento que es importante. Aquí estamos mostrando también, bueno, para ambos sexos podríamos seleccionar uno u otro sexo. Lo que quiero un poco distinguir aquí es, por ejemplo, si yo cambio de causa y muestro los homicidios, fíjense cómo el patrón de distribución
es diferente, o sea, cambia, quiere decir, hay una concentración de estados, tanto fundamentalmente en Brasil y también en México, donde ocurre con mayor frecuencia, donde el riesgo de mortalidad es mucho mayor en el caso de homicidios que refleja violencia utilizando armas de fuego. Y hay algunos estados acá, por ejemplo, como Alagoas, que tiene niveles muy altos de mortalidad. O en México, el caso de Guerrero, en 2016, que tiene también una mortalidad muy alta por violencia. Yo utilicé esta técnica del Bising Tooltip para que también veamos no solo la mortalidad por esta causa en un instante determinado, un año determinado, sino su tendencia. Y fíjense que es interesante analizar este asunto. Fíjense fíjense ahora que si selecciono el suicidio, el patrón de distribución cambió completamente. Ahora es Estados Unidos, los estados en Estados Unidos, los que se llevan las mayores tasas de mortalidad. Ustedes los pueden ver no solo en el mapa, sino pueden ver aquí abajo en el box plot, cómo los estados de Estados Unidos, este problema de suicidio utilizando armas de fuego es de hecho superior a cualquier otro estado de Brasil y México. Entonces, esto también es interesante que lo veamos. O sea, esto significa que desde el punto de vista de salud pública, que el abordaje de salud pública en Estados Unidos es más enfocado a suicidio, a resolver el problema de suicidio, que está muchas veces más relacionado con la salud mental o con problemas de salud mental. Y en el caso de, el caso de suicidio, o sea, no quiere decir que no exista suicidio en Brasil y en México. Ustedes lo ven aquí muy claro, porque la escala está incluyendo, el problema es tan alto en Estados Unidos que no deja ver, o sea, el caso de México y Brasil comparado con Estados Unidos es insignificante, o sea, no tiene relevancia. No significa que los abordajes de intervención o selección de intervenciones son diferentes las que lleva Estados Unidos que las que lleva Brasil y México, donde en el caso de Brasil y México el problema fundamentalmente es la violencia. ¿Okay? Entonces, esto para los que trabajamos en salud pública, este tipo de análisis es sumamente importante para ayudar a tomar acciones específicas para resolver el problema. Yo creo que esto básicamente es lo que yo quería mostrar. No sé si creo que estamos más o menos en tiempo. Quería finalizar remarcando algunos elementos acá. Bueno, diciendo que creo compartir con ustedes que este es un problema importante de salud pública en la región y en el mundo, en la región de las Américas y en el mundo. No es un problema simple de abordar, requiere intervenciones específicas, requiere el uso de datos para generar evidencia, que esa evidencia sea utilizada para seleccionar precisamente, definir cuáles son las intervenciones que vamos a utilizar o que deben ser utilizadas en cada uno de los casos. Y por otro lado, es importante que el abordaje de la resolución de este problema sea multisectorial, o sea, participan no solo el sector salud, sino participan otros sectores y fundamentalmente con la participación de la comunidad para poder tener éxito en este sentido. Y bueno, nosotros que hacemos análisis de datos, este tipo de instrumentos, tanto el proceso mismo de análisis como la generación de productos interactivos, como estos que hemos mostrado acá, con visualizaciones interactivas, definitivamente es de mucho valor para poder, encontrar los problemas y comunicarlos a las autoridades, a los jefes, a los que toman, en este caso, decisiones. Entonces, hasta aquí voy a parar. Si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto. Yo voy a detener aquí el share de mi presentación. Thank you, Ramon. Okay, un placer. It was great, the presentation.
I know the question that I wanted to ask you is, you deal with public health data, which each data point is alive. Sí, absolutamente, sí. How do you think do you become more biased in analyzing your data? How do you maintain that distance of emotional distance, the empathy, and analyzing your data to create a difference, so to take your visualizations to the people that make the decisions? Do you feel that it's hard sometimes to take that emotional part of analyzing your data? Es una pregunta muy interesante. Nosotros que trabajamos en salud pública, la salud pública no se enfoca